Hola, en este corto video les vamos a hablar de algunas notas muy pequeñas y quizás muy dispersas sobre historia, eh, pues como específicamente hablando de la historia de los movimientos de diversidades y disidencias sexuales y de género en Colombia. Eh, Queremos hablar un poco sobre cómo entendemos o como más bien yo como Laushnur entiendo pues como mi posición en este presente de luchas y como de disputas políticas por el cuerpo, por la cuerpa, por una sexualidad cada vez más libre, y me quiero referir a pues como a un contexto particular que fue como el surgimiento de un movimiento homosexual colombiano como movimiento político, que tiene pues como indudablemente a la cabeza a una persona que fue súper importante y sigue siendo súper importante, un referente muy valioso para estos discursos, que fue León Zuleta. León Zuleta fue una persona, pues fue un filósofo de profesión. Él estudió en la Universidad de Antioquia, posteriormente fue profesor en esa universidad, en la Universidad Nacional también. Fue militante del Partido Comunista hasta que lo expulsaron por ser marica, porque pues el Partido Comunista no podía tener en sus filas y en sus frentes de masas personas que estuvieran por fuera de ese discurso hegemónico de la lucha de clases. Es por eso que a León Zuleta lo expulsan por ser marica, a Estela Brandt, que era una mujer pereirana que también abanderó muchas cuestiones y muchos discursos de reivindicación feminista, también la expulsaron del partido por estar abanderando esos discursos que no tenían que ver solo con la lucha de clases, sino también con luchas de género. Y bueno, como en esas mismas disputas entró León Zuleta con el Partido Comunista, precisamente por abanderar un discurso tan abierto sobre el cuerpo y sobre la liberación sexual del cuerpo, no hablándolo solo en términos del cuerpo de los homosexuales o de la homosexualidad, sino en general. El cuerpo también como un lugar de disputa frente a los medios de producción capitalistas y frente a esa economía también que luego mutó hacia el neoliberalismo, y ya vemos cómo nos tiene de encerradas en estas prisiones que para lo único que sirven en este sistema es para producir riqueza, más no para habitarlos conscientemente. Y bueno, pues más o menos por ahí fue que se empezó a mover León Zuleta. Recuerdo mucho haber leído que León Zuleta una vez dijo en una entrevista que le hicieron en la radio que él era el fundador del movimiento homosexual colombiano, un movimiento con 10.000 afiliados, con 10.000 integrantes, pero todos los ceros eran falsos. Es decir, pues inicialmente él fue la única persona que empezó a liderar un movimiento homosexual colombiano, pues un movimiento político. Luego fue que se encontró con Manuel Velandia en Bogotá, que tuvieron mucha cercanía y mucha afinidad en sus ideas y en sus formas, y empezaron a trabajar juntos. Pues León Zuleta fue uno de los fundadores del movimiento de liberación homosexual en 1976, del Greco también en Medellín, que era un grupo de estudio de la cuestión homosexual, y como desde esos dos frentes empezó a liderar pues una campaña por la liberación sexual que llevó a pues como a que tuviera lugar en Bogotá la primera marcha, pues por los derechos sexuales y los derechos del cuerpo, pues como lo que entendemos como la marcha gay o la marcha del orgullo. La primera que se dio en Colombia fue en Bogotá en 1982, es decir, 79, 13 años después de que esta marcha se estuviera haciendo en Estados Unidos, que fue donde empezó, y en el mundo.
pues no sobra recordar que los disturbios de Stonewall de junio de 1969 son un referente importante para estos movimientos en Colombia y, y pues también pues como para toda esa movida política y social que ha rodeado a las maricas y a las trans pues como en sus luchas cotidianas. No es el único referente, Stonewall no es el hito fundacional que marca el punto de inicio para los movimientos homosexuales y para esos movimientos reivindicativos. Es un referente importante y más si lo entendemos en términos de globalización, pero no es el único. Así como Ballroom no es la única referencia también para hablar de una escena diversa y disidente. Quiero leer un fragmento pues de una especie de manifiesto que escribió León Zuleta en su revista El Otro en 1978, 4 años antes de la primera marcha en Colombia, y es un fragmento que pues lastimosamente la revista El Otro no está disponible públicamente en este momento. El compañero Manuel Velandia tiene acceso a ese archivo, esperamos que pronto podamos conocerlo todas las maricas y trans y personas diversas y disidentes en Colombia y en el mundo, pero mientras tanto yo me he estado pues como aferrando a los relatos que están en este libro, que es una investigación que escribió Manuel Guillermo Antonio Correa en su tesis doctoral. Se llama Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín entre 1890 y 1980, en un periodo de 90 años donde la homosexualidad en Colombia era penalizada con cárcel, pues aparecía como un delito dentro del Código Penal. Voy a leer un fragmento que pues me identificó supremamente con él, hace parte quizás de mis consignas como marica también en esta lucha, y dice así: los homosexuales hemos comenzado a criticar una sociedad injusta y queremos ayudar a su cambio radical. Queremos romper la situación de miseria y desigualdad social, política, cultural, moral y sexual. Sobre la miseria y la desigualdad sexual nos pronunciaremos por el respeto de los derechos sexuales que toda persona tiene, no importando su tendencia y estilo, siempre que no se violente el derecho, la identidad y la dignidad de los otros. Planteamos la lucha contra toda injusticia, discriminación y opresión sexual, contra el desconocimiento del derecho sexual de los niños y a su autodeterminación como personas que no pueden ser oprimidas ni manipuladas por los adultos, contra la opresión, cosificación y alienación sexual y social de las mujeres, contra la opresión sexual, cultural, económica y civil de los presos comunes y políticos, contra la desinformación, la incultura y la domesticación sexual de los niños y jóvenes de las escuelas, liceos y universidades, contra la persecución, discriminación y manipulación de una persona por su condición sexual, sobre todo las de los homosexuales. Luchar colectivamente desde todas las sexualidades por el derecho a disponer cada cual de su propio cuerpo, de su deseo y de los modos de su satisfacción y acceso al placer, y como el derecho al cuerpo, que es una reivindicación sexual y política, afecta no solo a los homosexuales, sino a toda persona. Por eso la lucha del movimiento homosexual debe entroncarse en una perspectiva global, social, por la revolución sexual, y para ello debe impedirse toda acción que tienda a la creación de sectas o guetos hetero, homo o bisexuales, femeninos o masculinos. Esto lo tituló León Zuleta como Apertura del movimiento de liberación homosexual hacia la liberación sexual, y fue publicado en la revista número 3 de la revista El Otro en 1978. Ahí resalta mucho pues como primero lo que yo ya estaba hablando
pues como de toda esta lucha que no solo le compete a los homosexuales, sino a todas las personas por la liberación sexual del cuerpo y del placer y del deseo, y sino también como el trabajo mancomunado que maricas como León Zuleta han hecho con otras colectivas, como las colectivas feministas. Sabemos que estamos también oprimidas por unas cuestiones de género y de sexualidad que no son hegemónicas, que el machismo y la misoginia y la homofobia y la transfobia han sesgado a estos cuerpos diversos y disidentes de toda libertad de ser y existir y habitarse. Y justamente la invitación es esa, a entendernos como quizás una trama y una urdimbre de muchas cosas, no solo de los referentes estadounidenses, porque somos mucho más que eso, no solo de los referentes homosexuales, porque somos mucho más que eso, y pues como todas las personas tenemos un enemigo común. Si queremos hablar en términos de revolución sexual de los cuerpos, y es el patriarcado, el cis hetero patriarcado, pues como esta pretensión de imaginar y de imponer que todos los cuerpos sean cisgénero, es decir, que su sexo biológico se corresponda con su identidad de género, también de pretender que todos los niños y niñas nacen heterosexuales y son heterosexuales, y pues también entender que pues que los cuerpos se pueden mover más allá de ese binarismo de hombre y mujer. Esa es como la invitación, y bueno, sean todas, todos y todes bienvenidos a Love Lasers TV. Corte. Creo que